Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. A todos mis hermanos y mis hermanas que han sido llamados conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y han sido resucitados en espíritu, y todos aquellos que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos los que vienen con temor reverente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, guardando su bendita presencia, a todos los que vienen con un corazón contrito y quebrantado, a todos los que vienen con la esperanza divina y aguardando la llegada de nuestro Señor Jesucristo sin tacha en la obra o en las enseñanzas, bienvenidos, porque estos corazones son los que Cristo Jesús, son los que Dios vinieron a buscar aquí al planeta Tierra. Adoradores de espíritu a espíritu y espíritu en verdad. Así, bendito hermano y bendita hermana, cada que Dios me permite el privilegio día con día de esta bendita obra, con todo temor, no como una obra monótona, no como una costumbre, sino con todo temor. Antes de iniciar cada culto, le pido y le ruego a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo y profundizarla, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por nosotros, por su casa, que hay un lago de fuego y una vida eterna, y que Dios me va a pedir cuentas, que si las enseñanzas que me permitió dar fueron piedra de tropiezo, fue para engañar, fue con mentira, allá va a estar mi parte. Así que con ese temor vengo para que haya un fruto de vida y para que Dios me permita su verdad. Así también le he pedido por cada uno de ustedes, para que Dios toque corazón y haya entendimiento, haya un fruto de vida. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial y para estas enseñanzas, por este medio, por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que Dios dé un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted, para continuar con la enseñanza número 51, correspondiente a este día miércoles. Abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el bendito libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Vuelvo a repetir, 17, capítulo 6. Y ayer veíamos sobre Goliat, bendito hermano, este gigante, cuando estaban los dos ejércitos de los filisteos y de los hebreos. Recordemos que Saúl tenía pecado, y cuando hay pecado vamos a ver el fruto que hay en el pueblo, cuando no hay un favor de Dios, cuando han pecado por culpa de un representante, donde la bendita palabra dice que si la masa está leudada, toda la masa leuda y contamina. Casi siempre hay algunos que huyen, hay algunos que escapan cuando se dan cuenta de un mal representante. Mas sin embargo, pues el pueblo no había tenido culpa, porque al que había pecado era Saúl. Así que los filisteos, como vimos, estos adversarios, estos enemigos, ya con conocimiento de que en todo momento vamos a tener nosotros batalla, vamos a tener guerra con los impíos. Eso va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a dar el pago correspondiente a cada uno, y jamás volvamos a tener nosotros batalla, porque vamos a ir a un reposo eterno. Pero mientras estemos aquí, como lo estamos viendo, los filisteos suben y suben a hacer guerra para matar a niños, para matar al pueblo de Dios, ya representando hoy a los justos. Entonces
vemos que dentro de este ejército sale un gigante de más de 3 metros con una armadura impresionante. Yo quiero decirle, bendito hermano, sobre la armadura, sobre esto que estamos viendo, que ya ayer no lo profundicé y que lo he tocado en algunas otras ocasiones como enseñanza a los mansos y a los que pueden comprender la palabra. Mire, Satanás y, bueno, primeramente Dios es el ser más poderoso que hay. Pero cuando el enemigo de Dios transgredió y Dios lo separó, también le delegó un poder superior a cualquier poder que tengan los seres humanos y también le permitió una arma que los seres humanos no tienen o que tiene Satanás, pero que los utiliza con los seres humanos, que es el engaño, la mentira y la sabiduría, que parecen caminos derechos al hombre, pero al final está la muerte, y no hablamos de una muerte física, sino de una muerte eterna, que es la peor. Porque yo preferiría 1.000.000 de veces estar en la guerra de Rusia, en la guerra de Ucrania, en cualquier guerra, y que me hicieran carnitas, pero que no me fuera a una muerte eterna, una separación de Dios. Yo preferiría sufrir, no sé, un tiempecito por heridas, por un balazo, por una cuchillada, a ir a un tormento y estar separado de Dios por la eternidad. Y esa arma únicamente la tiene Satanás. No la tiene Rusia, no la tiene Ucrania, no la tiene Israel, el Israel terrenal, no la tiene nadie, hermano, más que Satanás. Y sus instrumentos, que son los filisteos o son los impíos hoy, que cuando Cristo Jesús nos vino a dar la vida eterna, cuando Cristo Jesús nos vino a quitar del yugo de la esclavitud, cuando nos vino a quitar del mundo, es el enemigo de Dios y el pueblo de Dios siempre van a estar acechándonos para quitarnos la vida, pero la vida espiritual, vuelvo a repetir, con estas armas que este gigante tenía en su cabeza, un yelmo de bronce, tenía también una malla, tenía una jabalina, representando la astucia y la sabiduría de Satanás, que ha matado a muchos. Bueno, dice bendito hermano y bendita hermana en el versículo 6, que también sobre sus piernas traía grebas de bronce, que son materiales de guerra para meter armas. Gravas sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, aparte de la espada, claro. Dice en el 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar. La pura punta de su lanza, que aquí está utilizando medidas, pues era también de acuerdo a su estatura. Que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Que ya una lanza que se utilizaba en las guerras de la antigüedad, llámese cualquier nación que tenía en aquel entonces ese tipo de armas, cualquier flecha que penetrara en el cuerpo humano destrozaba. Yo creo que peor que una bala, porque una flecha, pues para empezar, es mucho más grande que una bala, y una flecha es más fácil que toque algún órgano interno a una bala que es más chica. Y también el impacto, hay versiones, tanto en la Biblia como también en el mundo, de flechas que han traspasado el cuerpo. Una bala generalmente no sale, la flecha muchas veces sale. Entonces eran armas letales. Nada más que imagínense, no sé, probablemente una punta de este tamaño o más grande por este ancho, pues donde cayera, hermano, donde cayera. ¿Verdad? Entonces ya le dije qué representa eso, qué representa eso simbólicamente. La armadura de Satanás, y el tamaño ahorita lo vamos a profundizar, la estatura. Era como de un rodillo de telar el asta de su lanza, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, que también es una medida, un peso, era una lanza bastante pesada, e iba su escudero delante de él. Aparte traía un escudero que iba delante de él,
para que cuando lo atacaran con flechas o cuando lo atacaran con su escudero, lo protegía de cualquier arma, mientras éste sacaba sus armas, su arco, sus flechas, su jabalina para atacar. Ahora, aquí vamos a penetrar en una enseñanza muy profunda, como le dije ayer. Muchas enseñanzas. Dice, se separó del grupo de los filisteos, se acercó en el valle al bando, se acercó a ellos y se paró y gritó y dio voces a los escuadrones de Israel. Escuadrones, bendito hermano y bendita hermana, se refiere al grupo de soldados que un capitán por orden pone para atacar, porque ya estaban preparados para la guerra, pero ahorita vamos a aprender mucho. Porque dice que Saúl y el pueblo, cuando vieron que estaba el campamento de los filisteos, fueron a encontrarse con ellos, mas no a trenzarse con ellos, mas no a corretearlos como cuando Dios estaba con Jonatán. Y de igual manera Saúl se esperó, no atacaba, ni tampoco el pueblo, pero recordemos que ya vimos que Jonatán y su paje de guerra escalaron, hicieron una oración a Dios y Dios los entregó. Entonces, generalmente, bendito hermano y bendita hermana, nosotros los escuadrones de Dios, cuando tenemos el favor de Dios, no esperamos a que nos ataquen, sino vamos, cuando nos quieren arrebatar una oveja, cuando nos quieren, vamos y hacemos guerra y contendemos ardientemente con las armas que Dios nos ha delegado para cuidar la vida espiritual de nuestras ovejas. Y no esperamos. Ahora aquí empezamos, ¿verdad? Este varón se paró, los escuadrones estaban ahí por grupos, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos del rey Saúl? Como diciendo, somos dos pueblos distintos. Yo soy del diablo, yo soy de los filisteos y ustedes son de Dios. Del rey que puso Dios y que no lo ha quitado, ¿verdad? Y sabemos que tenemos guerra y que siempre vamos a tener guerra. Dice, fíjese bien, escoger de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Escojan un hombre. ¿Para qué vamos a pelear todos? Escojan un hombre, el mejor hombre que tengan de todos. Yo soy el mejor de los filisteos. Y yo quiero decirle y profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana. No hay, bíblicamente, alguien más poderoso de los instrumentos del diablo, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, que de los verdaderos. Porque el Dios de los cielos nos da su bendita presencia y el rey terrenal, el de las tinieblas, le da la presencia a sus guerreros y les da su poder. Pero obviamente sabemos que el creador de los cielos y de la tierra nos ha delegado a nosotros victoria y nos ha puesto al enemigo bajo nuestros pies, a los que tenemos fe, a los que creemos en el poder de Dios, porque ahorita voy a profundizar estas benditas enseñanzas. Entonces, escojan a alguien que pelee contra mí. Y ya le dije, en el Antiguo Testamento, las peleas que Dios permitió fueron físicas, fueron como una sombra, son parábolas, son ejemplos de lo que iba a venir. Porque de igual manera, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, que Pablo, por ejemplo, enfrentaba a un gigante que era el adversario de Cristo Jesús, que eran todos los falsos sacerdotes, cuando lo rodeaban, cuando lo llevaron preso, cuando lo presentaban las autoridades ante todo el Sanedrín y ante todas las autoridades romanas, y él solo sacaba la espada, sacaba la honda, como vamos a ver, y enfrentaba la sabiduría y al enemigo, sabiduría contra sabiduría, y en toda la historia de los hechos que Dios nos permite como enseñanza, ni una sola vez lo dejaron callado, ni una sola vez le pudieron señalar pecado, ni una sola vez lo vencieron, sino que los dejaba callados, los dejaba rechinando los dientes y no podían.
las autoridades romanas a ir en contra de Pablo porque no encontraban argumento para poderle quitar la vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, muchas veces Dios nos permite sabiduría contra sabiduría. Ahora, no soy filisteo y ustedes, los siervos de Saúl, hoy se lo estoy yo diciendo espiritualmente lo que representa hoy. Como las falsas ideas. No soy yo pentecostal y tú eres de la cruz de Cristo. ¿No eres tú de la puerta angosta y yo soy metodista? ¿O yo soy bautista? ¿O soy del séptimo día? Ven y vamos a hablar. Vente y vamos a contender. Ven a ver quién tiene la razón. Bueno. Escoger entre ustedes un hombre que venga contra mí. Ahora fíjense bien. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos de ustedes. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos serviréis. Algo semejante, concordando a los que van dando un seguimiento, con el pueblo que venía a atacar también al pueblo de Dios y tuvieron miedo y que ellos dijeron, ¿qué hacemos para que no mates a nuestros niños, a nuestras mujeres? Y ellos dijeron, sáquense un ojo, sáquense el ojo derecho y van a ser nuestros servidores. Si usted recuerda que esto concuerda con lo que le voy a decir. Mire, vamos a empezar a tomar como referencia para poder introducir esta enseñanza con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la epístola de los Romanos, nos dice la bendita palabra de Dios que nosotros, a la voz que obedeciésemos, somos esclavos o somos siervos o sirvientes de la voz que nosotros obedezcamos, sea la de Dios o sea la del enemigo de Dios. Yo le he dicho como testimonio para poder profundizar este versículo 9 de Primera de Samuel, que antes de que yo fuera hijo de Dios, antes de que yo fuera cristiano, porque no nací en cuna cristiana, yo era católico, era de carne y yo no conocía ni había escuchado jamás, antes de mis 42 años, la voz celestial, la voz de Dios. Estaba en ignorancia, como dice Efesios capítulo 2, estaba ajeno al pacto, estaba totalmente separado de la presencia de Dios. Y solamente conocía una voz por medio de la escuela, por medio del gobierno, por medio de mis padres, una voz que me inclinaba a una obra engañosa, a una obra infructuosa, a una obra que no me iba a llevar a la vida eterna. Cuando tuve el privilegio de ser llamado y mediante el verdadero evangelio, Dios y Cristo Jesús me dieron vida espiritual y me resucitaron, tuve la riqueza de poder escuchar una voz que nunca había escuchado, que es la voz de Dios y de Cristo Jesús por medio de su pan de vida, por medio de su palabra viva, y empecé a discernir y entender por medio de su presencia y de la resurrección, y empecé a escuchar esa bendita voz de amor, esa bendita voz de verdad, esa bendita voz que me sacó del mundo. Pero Dios, en la ley está escrito que no me quitó la otra voz y permitió la otra voz para probar mi fidelidad, mi credulidad y mi fe. Así que la otra voz, en todo momento, siempre me estuvo intimidando, siempre me estuvo aconsejando, siempre me estuvo tratando de engañar con palabras persuasivas, por medio de flechas incendiarias, por medio de sus representantes falsos, en todo el tiempo que me discipulé, pero por la gracia de Dios y su bendita misericordia y su fidelidad, en todo momento me hablaron, en todo momento tuve la verdad, en todo momento me quitó el velo, en todo momento, y yo creí en esta bendita voz, porque Dios me dijo que si yo como pueblo suyo, como hijo suyo, le atendiera a la otra voz y le obedeciese, entonces iba a ser siervo de él. Esto quiere decir que iba a trabajar para el mundo y ya no para Dios. Así como se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí hablamos de siervos, hablamos de esclavos, hablamos de sirvientes. Medítelo, yo se lo he dicho muchas veces. Usted
si conoce un cristiano, simplemente usted se puede dar cuenta de quién es siervo, si del diablo o de Dios, porque los siervos del diablo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están en el mundo, están en una obra infructuosa, están en una obra que no mandó Dios. Y alguien que es siervo de Dios y siervo de Cristo, está todos los días, los 7 días de la semana, los 31 días del mes o 30 días del mes, los 365 días del año, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, está en una obra, está atendiendo los negocios del Padre, está haciendo luz, está haciendo sal, está consagrado. Ahí está. O soy esclavo del diablo y por su fruto lo conoces, o soy esclavo. Y la mayoría de los cristianos engañados, que se jactan de ser cristianos, que son siervos del diablo, vamos a ver por qué. Vamos a ver que escucharon una voz y vamos a ver que cuando quisieron pelear no pudieron vencer o bien los intimidó el diablo. Bueno, entonces dice, fíjese bien, en el 9, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, la palabra vencer. Nosotros somos más que vencedores, pero le voy a profundizar esto, bendito hermano, para que pueda entender bien. Hoy, esto es una sombra, hoy todo es espiritual, hoy no tenemos lucha contra sangre y carne, hoy tenemos lucha contra principados, contra huéspedes, contra gobernantes de las tinieblas. Hoy tenemos lucha con eso. Ahora, ¿qué es vencer y cuál es que me aparezca un gigante armado? Bien, cuando se me dio el evangelio de la salvación, se me dijo que yo era pecador. Se me dijo que iba a haber un juicio, que si yo me arrepentía, iba a ser salvo y iba a empezar una vida nueva. Y que si yo me arrepentía, todos los días tenía que permanecer en la vid, tenía que permanecer en la palabra, que el primer mandamiento que yo recibí, si me quería arrepentir, era tomar mi cruz, porque para poder ser alumno de Cristo Jesús, necesitaba yo separarme de la obra infructuosa y empezarle a dar mi vida y empezarle a dar oído, empezar a escuchar atentamente la voz de Dios todos los días, todos los días. Yo creí en eso primerito y empecé a dar 2 horas de mi vida todos los días después del bautizo a Dios para empezar esta bendita palabra. Y esta bendita palabra me empezó a enseñar muerte, una separación al mundo. Me empezó a decir la verdad y me empezó a revelar que toda aquella obra que yo hacía no la había traído Dios, que la obra para la cual yo había sido creado y diseñado era totalmente diferente. Y cuando yo empecé a creer, tenía que sacrificar las costumbres, las enseñanzas que mis padres y el mismo gobierno de mi nación me habían metido, y esa obra que tienen la mayoría de los cristianos. Cuando yo empecé a ser hacedor, empezó el enemigo a tratarme de mostrarse como gigante por medio de flechas incendiarias, por medio de mi familia, por medio de amigos, por medio de impíos. Y me empezaron a decir: ve cómo estás, hermano, 42 años, 43 años, y estás bien fregado y tú dices que vas a dejar de trabajar. Tú dices que ya no vas a ir. ¿De qué vas a vivir? Tienes esposa, tienes 2 hijos, porque yo tengo 2 hijos. Una de tus hijas necesita medicamento porque mi hija estaba enfermita, ¿verdad? Tienes un hijo en la escuela. Si tú no seas flojo, eso no lo enseña Dios. El no trabajar de nada, y eso no lo enseña Dios. Él enseñó que desde el Edén tienes que trabajar. Y empecé a escuchar una voz diferente que me trataba de espantar y tratarme de verme como un gigante, porque su enseñanza al decirme: ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a mantener? ¿De qué te vas a vestir? Si de por sí ahorita no tienes trabajo. Entonces ese es el gigante que me quería atemorizar, ya acomodando lo espiritual. Y de igual manera, cuando yo supe
que tenía que dar la palabra a mi hijo, porque Dios me empezó a permitir esta bendita palabra por mi casa. Entonces mi hijo, que ya tenía una cierta edad y que estaba en aquel entonces en la preparatoria, le empecé a decir sobre la cruz, sobre la muerte, sobre esta vida infructuosa. Y me dijeron, si tú, otra vez se me presentó el gigante, ¿verdad? Y me dice, si tú sacas a tu hijo de la escuela, tu esposa y tú ya están viejos. De que él sí escogió una carrera muy buena, porque él iba para físico matemático. Escogió una carrera muy buena, sí, y es un hijo bueno el que tienes. Si tu esposa y tú ya están viejos y no están asegurados, ni tienen pensión. Y sí es cierto, hermano, yo no estoy asegurado aquí en México, ni tengo una pensión, porque nunca trabajé, fui un mal hijo en el mundo y nunca hice una carrera, ni hice nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios tengo una obra y no me arrepiento porque Dios me ha regenerado. Bueno, ¿de qué vas a vivir? Asegura tu vejez, tu hijo es bueno, no los va a desamparar, y tu hija que tienes nunca va a poder trabajar, y tu hijo el día de mañana va a ver por ti, va a ganar buen dinero, los puede ayudar en la vejez con alimento, porque tú vas a envejecer, ¿de qué vas a vivir? Entonces, el diablo me quería mostrar un gigante y me decía, ¿va? Si tú me haces caso, me vas a servir, porque esa obra no es de Dios. Bueno, yo se lo digo, así no me dijo, porque si tú me haces caso y tu hijo lo dejas en la escuela y tú sigues trabajando en el trabajo que yo tenía, cuando todavía tenía fuerzas, todavía tengo fuerzas para trabajar, pero no para la obra del mundo, pero si fuera la obra del mundo todavía, gracias a Dios, me da salud para trabajar, pero no lo hago. Entonces hubiera sido siervo del diablo y hubiera dejado de dar la palabra todos los días aquí, hubiera dejado de predicar el evangelio, hubiera dejado de dar mi vida para presentar sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Por eso le dije, voy a profundizar, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, una voz siempre me va a estar diciendo con palabras que parecen caminos de vida, con caminos derechos al hombre, y me va a hablar con palabras persuasivas para engañarme y para no agarrar el pacto de la cruz, de la muerte, de una consagración. Y yo le puse 2 ejemplos, le puedo poner más ejemplos de un gigante, de cómo atemoriza, porque también yo le digo, ¿verdad? Llegó un momento que cuando yo decidí dar mi vida, mi propio padre, que gracias a Dios durmió y después de mucho tiempo se arrepintió, muchas veces me amenazó, muchas veces me dijo que quién me había lavado el coco, que cómo había yo cambiado, que cómo hacía yo las cosas diferentes, que cómo iba a consagrar una vida, que cómo era posible, que no me iba a ayudar, que no me iba a dejar herencia, porque mi papá fue profesionista, ahorró dinero, tenía algunas propiedades y así me lo dijo. Yo le dije, padre, no, yo tengo una herencia. Yo tengo un padre que es rico. Y más se enojaba. Pues ya te lo dije. Pues bueno. Entonces sí trató de intimidarme porque de igual manera, pues el adversario me decía, ¿verdad? En ese entonces, por medio de mi padre, con flechas incendiarias, ya estás viejo, tu papá te puede dejar un dinero, te puede dejar alguna propiedad, puedes asegurar tu vida, pero la condición era que yo trabajara, que mi papá me iba a poner un negocio, que por favor despertara, que cómo era posible que yo fuera a conseguir. Y no entendía, ni lo culpo, hermano, porque mi papá cuando me lo dijo estaba en la carne, no lo culpo. Claro que Dios, en su misericordia, después aceptó a Cristo, comprendió parte de la palabra y durmió con Cristo. Alabados a Dios. Entonces, yo le puedo seguir hablando de muchos ejemplos que en mi camino tuve también con mis suegros, con mi esposa, con mi propia esposa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues si tú no trabajas y no traes dinero aquí a la casa, olvídate de mí porque tienes un compromiso con tu hija y no tenemos... Y es que Dios me mandó una situación en su momento para probar mi fe y le doy gracias a Dios. Me puso en fuego en una situación totalmente muy difícil en mi vida para que yo accediera a la incredulidad, porque Dios nos va a probar, hermano. Entonces,
por la fe, por la gracia de Dios, yo nunca vi a este gigante amenazándome. Y ahorita vamos a aprender también sobre un justo. Ahorita vamos a aprender también sobre sacar la espada y callarlo, que es con la sabiduría de Dios, porque de igual manera, así como Cristo Jesús se le presentó un gigante en el desierto cuando ayunó 40 días, y que Cristo Jesús tenía 40 días ayunando y tenía hambre, y se le presentó este gigante, le dijo muy claramente: di a estas piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Y Jesús no lo intimidó el gigante, no por el hambre que tenía, sino le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, de tu pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo subió al pináculo más grande y lo probó y le dijo: aviéntate, porque escrito está: a sus ángeles mandará y tu pie no te tropezará. ¿Qué me dice Satanás? Anda, ve, trabaja, no te va a pasar nada y eres salvo. Cristo Jesús y sus ángeles te protegen. Tú, no te preocupes, no va a dejar que tropieces. Dios es amor. Y de igual manera, cuando no pudo, me ofreció, me subió a la cumbre más alta y me dijo: todo esto es mío. Me ofreció poder, me ofreció dinero, si tú me adoras. Y entonces se le dijo: solo adorarás a Dios. Y ahí Cristo Jesús derrotó a este gigante. Lo venció y no se dejó intimidar. Yo le estoy, bendito hermano y bendita hermana, acomodando lo espiritual y las enseñanzas que Dios nos da para poder profundizar esta bendita palabra. Bueno, entonces ya vimos los siervos. Ustedes, si alguien me vence, seremos sus siervos. Y de igual manera le voy a decir: ¿qué es esto, hermano? Usted sabe que, gracias a Dios, muchos han vencido a este gigante, como lo vamos a ver. Y sabe que cuando vencemos a este gigante, se vuelve servidor. Y le voy a explicar. Satanás y su iglesia me ha servido mucho. La palabra servir es que me ha funcionado, porque cuando han venido y Dios los ha permitido como sirvientes del diablo y alejados de Dios, y Dios permite y vienen a quererme tentar, ellos van amontonando ascuas de fuego en su cabeza, mientras yo, gracias a ellos, estoy siendo probados. Y cuando yo digo no, voy creciendo espiritualmente y voy creciendo. Porque para que Dios me diga que si alguien me pega en la mejilla, ponga la otra, para que Dios me pruebe, debe de haber alguien que me venga a servir y pegarme en la mejilla para que yo ponga la otra. Y cuando Él está amontonando ascuas de fuego en su cabeza, yo voy creciendo espiritualmente. De igual manera, en su momento, cuando no había instrumentos, Satanás utilizó una serpiente para probar la fidelidad de Eva, a ver si era fiel o no. Pero Dios utilizó al diablo como sirviente para ir a servirle a Eva. Pero Eva no pasó la prueba. Así también dice que si mi enemigo me pide un vaso de agua, se lo dé. Así también yo debo de no amar, pero sí de valorar la riqueza que Dios nos ha dejado con la iglesia del adversario, porque gracias a esta iglesia del adversario y gracias al fuego que ellos tienen consumidor, nosotros podemos ser probados en nuestra fidelidad. A los que permanecemos, muchos han sido engañados, pero nosotros los necesitamos para ir creciendo. De igual manera, Esaú y Jacob. ¿Qué pasó con el pecador y qué pasó con el justo? Se le dijo muy claramente que Esaú sería siervo de su hermano Jacob y de toda su descendencia. Así que vemos que los edomitas y esta descendencia de Esaú, Dios la utilizó muchas veces para ir a probar al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios, siempre cuando estaba en santidad, vencía. Entonces aquí vamos a ver el vencer, bendito hermano. O muchos cristianos han sido vencidos por Satanás cuando los ha espantado, como ya le dije algunos ejemplos,
Y cuando dicen, oye, si es cierto, no, mejor trabajo, mejor, y sigo yendo los domingos, se dejan engañar, fueron incrédulos, ¿y qué cree? Son siervos del diablo porque siguen en Egipto. Ya le dije que están en una obra infructuosa. Entonces, otra vez. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere. Ya le dije lo que es vencer el día de hoy. Nosotros seremos vuestros siervos. Ahí está. Y si yo pudiere más que él, lo venceré y ustedes serán nuestros siervos y nos serviréis. Claro, siervos en esas congregaciones del diablo, ¿qué cree? Sirven al diablo y no a Cristo Jesús, como ya se lo dije. Y son instrumentos del diablo para ir en contra de los pocos que quedamos en la verdad. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Hoy he desafiado. Y así, bendito hermano y bendita hermana, por eso la bendita palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y también dice en Apocalipsis que los incrédulos y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que aquí vamos a ver un espíritu de cobardía y de orinarse y de estar temblando. Bueno, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey Saúl, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran pecado, hermano. Gran enseñanza. Mire, yo le digo algo, bendito hermano y usted. Vamos a poner un ejemplo muy claro con la Biblia. El valiente es Dios, no nosotros, ¿eh? Todo aquel que tiene a Dios adentro no tiene miedo. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Pedro y todos los seguidores de Cristo Jesús, cuando Cristo estuvo en la carne, cuando estaba Cristo con ellos, se sentían fuertes. Nada los asustaba. Pero cuando Cristo Jesús fue aprendido y fue separado de ellos, corrieron cada uno espantados, negando a Cristo Jesús, cada cual por su camino. No tenían el Espíritu Santo todavía, porque Cristo Jesús todavía no había ido a la cruz, ni había padecido en la cruz. Entonces, estaban muertos de miedo. De hecho, tanto que Pedro negó que era Galileo y que era uno de los seguidores de Cristo Jesús. Y también, todos los demás estaban escondidos porque los estaban buscando también para asesinarlos, igual que a nuestro Señor Jesucristo. Que claro que Él se ofrendó, pero lo mataron. Ahora, ¿qué pasó? Que estaban en un aposento alto esperando la promesa de Cristo, del Rey y del Padre, de la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Estaban muertos de miedo ahí en el aposento alto, cuidándose de los judíos adversarios que habían aprendido a Cristo Jesús y que estaban siendo buscados estos también para prenderlos. Y cuando les vino en el aposento alto la promesa, después de 40 días, en el Pentecostés, en una de las fiestas, y que vino el Espíritu Santo como lengua de fuego a posarse en cada uno de ellos, ¿qué cree que pasó? ¿Cuál fue el fruto? ¡Se levantaron! Dejaron de temblar como gelatina y salieron a la primera hora a enfrentar a los opositores que habían aprendido nuestro Señor Jesucristo, no para matarlos, y sí para matarlos espiritualmente. Y Pedro dio un discurso y los enfrentó a todos. Y les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, y les hizo frente a más de 4,000 personas, dice en el libro de los Hechos. Y usted, después de que lo negó. Entonces, vemos un Pedro sin el Espíritu Santo cobarde, vemos un Pedro cobarde que huye, y vemos un Pedro totalmente diferente unos días después, con la presencia de Dios, sin importar que lo mataran o lo apresaran. Un Pedro que salió a la guerra y que gracias a esa espada que sacó, que es la verdad, hubo un arrepentimiento de muchos del pueblo de Dios
que se pasaron de este lado y hubo una conversión de más de 3,000 personas. Esteban, lleno del Espíritu Santo, enfrentó y habló con denuedo y no le tuvo miedo al gigante que lo rodeaban como toros de Bazán, igual que como a Cristo Jesús, y lo rodeaban y lo intimidaban y no se dejó intimidar. Y le mataron su cuerpo, pero no pudieron matarle el espíritu. Porque Satanás no le importa matar su cuerpo de usted. Satanás lo que quiere es matarlo espiritualmente, hermano, separarlo de Dios. Cristo Jesús dijo muy claramente, no le temas a quien pueda matar tu cuerpo. Témele a aquel a quien pueda mandarte separado por la vida eterna de su presencia. Témele a aquel que te quite la vida espiritual. No le temas a quien pueda matar el cuerpo. Entonces, estos varones, cuando eran encarcelados, cuando eran latigados, cuando los amenazaban que no hablaran en el nombre de Cristo Jesús, no hacían caso. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu no de cobardía, sino de valentía. Entonces, aquí estamos viendo que cuando uno peca, se sale el espíritu, que es el que me da valentía. Porque yo le doy testimonio. Yo soy un cobarde y no tengo armas para pelear con un gigante ni contra Satanás si Dios no está conmigo. Las victorias que yo he tenido son por gracia, son con la presencia de Dios. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios y del amor a Cristo Jesús. Entonces, espero profundizar, hermano. Espero estar concordando estas benditas enseñanzas. Ahora, otra vez, aquí vemos un espíritu de cobardía. Y ya le dije, le toqué muchos versículos bíblicos. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Aquí está. Oyendo Saúl y todo el pueblo de Israel estas palabras, todo el pueblo, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ya también profetizando Dios como una sombra, que muchos son los llamados, y que cuando Cristo Jesús les habla de la cruz, les habla de morir, les habla de dejar el mundo, y oyen otra voz por medio de flechas incendiarias, por medio de los filisteos, que hoy son los apóstatas, y les empiezan a intimidar, se turban y tienen miedo. ¿Y qué cree? Terminan siendo servidores. Ahora, y David era, ya vimos David, este varón que fue ungido por Samuel, que cuidaba las ovejas, este varón que fue lleno del Espíritu Santo y que también fue contratado por el rey Saúl, porque ayer lo vimos, para tocar el arpa, y después lo amó y lo hizo paje de guerra. Bueno, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá. Ya vimos Isaí, cuyo nombre era Isaí, su padre, el que mandó la mula cargada, como lo vimos, con una vasija de vino, con pan, como ya lo vimos, bendito hermano, y una mula. Él, el cual tenía 8 hijos, sí, ya lo vimos también, ¿verdad? Porque vimos que primero presentó 7 cuando fue el profeta Samuel, que dijo, de seguro es este, y presentó a los 7, pero no era ninguno de ellos, sino era David, que era pastor. Tenía 8 hijos que estaban en la guerra, porque el menor era David. Recuerda que el menor era David. Y de igual manera, desde aquel entonces tenían en la ley de Dios que todo varón mayor, joven, tenía que ir a la guerra. Y los que no eran mayor de edad no podían ir a la guerra. Ahora, tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre ya era viejo. Isaí ya era un hombre viejo, el padre en los tiempos de Saúl, y de gran edad entre los hombres. Dice en el versículo 13: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, 3 hijos de ellos, los mayores, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Recordemos que el primero era el que salió alto,
que Samuel dijo de seguro es este. Bueno, eran 3 hijos que fueron a la guerra, ¿verdad? Como hoy también. Ahora que Israel estuvo en guerra contra Gaza, Palestina y todo eso, todos los jóvenes de Jerusalén tienen la obligación de ir a la guerra. Bueno, dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Estaban en los escuadrones cuando los filisteos y también los escuadrones de Israel estaban en un monte uno, en otro monte otro y el valle. Estaban estos 3 hijos de Isaí. Pero de ahí David dice que era chico, ¿verdad? Que era el más pequeño. Y sus 3 padres y sus 3 hijos mayores fueron a la guerra. Pero David había vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recordemos que ya David había sido siervo, ya contratado para ser siervo del rey Saúl como paje de guerras. Pero de igual manera, aquí que aprendemos que David, como una sombra de lo que iba a venir, hermano, siempre le preocupaban las ovejas de su padre. Así como a José, siempre le preocupaban las ovejas de su padre. Así como Cristo Jesús siempre se preocupó por las ovejas de su padre. Así como nosotros, los verdaderos hijos de Dios, que tenemos a Dios y que el fruto es de Dios, siempre estamos cuidando, siempre estamos velando, siempre estamos apacentando a las ovejas, más no a los cabritos. Bueno, entonces David pidió permiso, claro, ¿verdad? Al rey, ¿sabes qué? Voy a apacentar y regreso. Pero en ese momento que estaban los escuadrones, en ese momento que se estaba llevando a cabo todo este evento, David regresó a su casa con las ovejas de su padre en Belén. Y recuerde, porque también Cristo Jesús, todo lo que se llevó a cabo fue en Belén. Dice en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este filisteo hacía lo mismo. El número 40, bendito hermano y bendita hermana, es simbólico. El número 40 representa una prueba mientras estemos aquí en el mundo, mientras estemos en el cuerpo humano, para la perfección o para que se nos dé un ministerio. El número 40. Recuerden, por ejemplo, en el diluvio, para que llovió 40 días en el diluvio. 40 años el pueblo que salió de Egipto estuvo en el desierto hasta que Dios les permitió entrar a la tierra de Canaán. Cristo Jesús, 40 días fue probado, y mientras Cristo Jesús, antes de ser probado, no tuvo ningún ministerio, no sanó a nadie, no enseñó a nadie conforme al nuevo pacto, y una vez que Cristo Jesús en su cuarentena fue probado, entonces empezó su ministerio. Ahora, el número 40 es simbólico. Y esto es para David. Porque de igual manera, hoy, el número 40 para nosotros es todo un discipulado, todo un proceso, toda una prueba, hasta que Dios nos llene del Espíritu Santo, hayamos pasado la prueba y podamos ser escogidos para ir a la guerra. Y dijo Isaí a David. Claro, todas estas historias, hermano, las permitió Dios y todo lo movió Dios. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa, que es una medida, de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. También tiene simbolismo, hermano. Mire, siempre que la bendita palabra nos habla de pan, siempre que nos habla de alimento, es que nosotros en el campo de batalla, en la guerra,
porque no tenemos lucha hoy contra carne y sangre, siempre que estamos nosotros todos los días, si no nos alimentamos, no prosperamos. Así ya vimos, por ejemplo, también hace algunas enseñanzas atrás, cuando Jonatán estaba en la guerra, estaba en el bosque y tenía hambre y gustó miel, cómo se le aclararon sus ojos y cómo vino fuerza y cómo el pueblo que se le prohibió comer se debilitó. Entonces, siempre esto representa, y de igual manera, Cristo Jesús es el pan de vida. Y nosotros también. A todos los que estamos en la batalla, ponemos nuestros dones en provecho común y todos los días le pedimos maná del cielo a nuestro Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa, una medida de este grano tostado. Siempre los alimentos que pone Dios son simbólicos. El grano y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento y llévalo a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, que la leche ya sabemos que representa la leche no adulterada, espiritual. Y los llevarás al jefe de los 1000, o sea, a Saúl. Lleva también al rey, porque no nada más debemos de llevar alimento a la congregación, sino ya vimos que también debemos de dar dádivas a nuestro Rey Jesús. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos para saber que están bien. Toma una prenda de ellos para saber que están con vida. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Claro, ahí estaba Saúl y ellos en Israel, ¿verdad? No estaban peleando, estaban frente a frente nada más, no se daba la batalla. Estaban ahí intimidando durante 40 días este gigante. Perdón, me faltó en el 18. No, ya. Y estos 10 quesos de leche. Bueno, se levantó pues David de mañana. Porque en el 19 pensaba Isaí que ya estaban en guerra, que el rey Saúl y ellos estaban peleando. Isaí no sabía que los estaban intimidando y que no había guerra. Isaí pensaba que ya había guerra, hermano. Entonces, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Como le vuelvo a repetir, meditemos en esta bendita palabra. En todo momento, ¿qué preocupación tenía José? ¿Qué preocupación tenía David? Siempre por las ovejas, siempre por las ovejas. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar un poquito esto. Desde que he tenido yo el privilegio de tener un ministerio dado por Dios y no por el hombre, créame que mi preocupación no es el comer, no es el vestir, no es el del qué voy a vivir, no, la familia de Dios. Que el lío no se va a llevar uno, que se vaya a llevar uno, que no se ha engañado uno. En todo momento, con mi vida, por medio de Dios, con mi vida, estoy velando, estoy al cuidado de las ovejas. Entonces aquí está, las dejó al cuidado de un guarda, como también en algunas ocasiones, si usted es un seguidor que ya tiene meses aquí o años, usted sabe también, bendito hermano, que algunas ocasiones, cuando yo tuve una obra, cuando estuve enfermo, hubo un guarda, hubo alguien que Dios permitió para subir enseñanzas aquí. Pero mi preocupación cuando yo enfermé o cuando he tenido obra es: hijo, por favor, o hermano, por favor, no descuides esta obra que Dios me ha permitido y por favor, sigue subiendo. Y de igual manera también aquí, ¿verdad? Que Dios me ha permitido a las ovejitas, cuando por enfermedad o por cualquier otra circunstancia de la obra de Dios he tenido que alejarme por un tiempo,
siempre se deja un guarda, siempre se deja las ovejitas para que las apacienten, y esto es con algún hermano o algún hermano en Cristo Jesús que esté conforme al corazón de Dios. Dice, se fue David con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Todos los días, ¿verdad? Pero no se trenzaban, porque estaban intimidados, y nadie se animaba a pelear con este gigante. Y otra vez daba el grito de combate este filisteo, este gigante. Y 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Recordemos que estaban en un monte, en otro monte, y un valle los dividía. Se ponían frente al frente y cada día salía este gigante a intimidar. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el Baish, o de los que guardaban las armas. Le dijo, deténme estos alimentos. Y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. No los vio en guerra, los vio frente a frente, y llegó con la orden de su padre a ver si sus hermanos estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, con sus 3 hermanos, porque sí los encontró, he aquí que aquel paladín, el gigante, que se ponía en medio de los 2 campamentos en el valle, se llamaba Goliat. Muy conocido, ¿verdad?, en el mundo del pueblo de Dios. Más bien no en el mundo, en lo espiritual, en lo celestial. El filisteo de Gat, de un pueblo, de una aldea de los filisteos. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que ya vimos, ¿verdad? Y David no las había oído porque no había estado ahí, y David la oyó. Ahora recuerda que le dije, bendito hermano y bendita hermana, alguien que no tiene el Espíritu de Dios, que es cobarde, y alguien que está lleno del Espíritu Santo, que es valiente. Y vamos a ver la diferencia de todo un escuadrón, de todo un pueblo, contra otro pueblo, y que no había un solo valiente, uno solo. Y recordemos que era el menor y era considerado un muchacho que no podía ir a la guerra. Ahora, y todos los varones, cuando David vio eso y escuchó, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia, se orinaban, temblaban, cobardes, y tenían gran temor. Ya le expliqué, ya profundicé lo que hoy significa eso. Bendito hermano y bendita hermana. Yo hoy le digo a alguien, deja todo, toma tu cruz, ven, no, tiemblan, son cobardes y no quieren ir a pelear contra Satanás. Bueno, y cada uno, dice en el 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará los tributos a la casa de su padre en Israel. Aquí vemos un rey cobarde, hermano. Aquí vemos un rey que no sale a la guerra. Aquí vemos, porque aquí el que tenía la obligación primeramente de salirle a hacerle frente era el rey. Era el rey. ¿Sí? Ahora, y cada uno de los de Israel decía, fíjate, cada uno decía, ¿no habéis visto aquel hombre? Todos se decían, ¿verdad? Aquel hombre que ha salido. Y todos sabían esto. Todos tenían un decreto del rey Saúl. Fíjense bien. Él se adelanta a provocar a Israel siempre. Se nos adelanta y nos viene a provocar. Dice, y el rey ha dicho esto, que el que saliere a hacerle frente y lo venciere, el rey Saúl
le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará de tributos a la casa de su padre, a Israel. Así que bendito hermano y bendita hermana, aquí estamos viendo algo que tiene muchísima enseñanza y que ya no me va a dar el tiempo, también por este escandaloso perdón de la basura, de profundizar este versículo 26. Pero si Dios me lo permite, mañana lo vamos a profundizar. No lo voy a explicar ahorita porque tiene mucha profundidad. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con un abrazo, con el beso del ósculo santo y hasta mañana si Dios lo permite. Gracias.